Oremos. Gracias, Padre Santo, te demos una vez más por ese privilegio de reunirnos en tu santo nombre y te encomiendo a ti, Padre Celestial, y te ruego que tu Santo Espíritu me guíe y que me permite presentar correctamente tu santa palabra. También te pedimos que este mensaje sea de gran edificación para todos que escuchan este mensaje en el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados, el título del mensaje de hoy es Tú eres el Hijo de Dios, y por favor abran su Biblia
en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 3, y vamos a estudiar los versículos 7 al 12. Evangelio según Marcos, capítulo 3, los versículos 7 al 12. Y dice la palabra de Dios: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea, y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces, diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Amados hermanos y amigos, en el pasaje bíblico en Marcos 3, del 7 al 12, vemos que Jesús se retira con sus discípulos prontamente de la persecución de los fariseos y herodianos. Frente de esta tribulación, el Señor se va a la orilla del mar y sigue haciendo el bien. Él seguramente enseñaba a la gran multitud. Veremos a continuación el relato bíblico en detalle. Vemos primeramente la multitud a la orilla del mar y vemos los versículos 7 al 9. Primeramente los versículos 7 y 8. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea, y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. En el versículo 7 vemos que una gran multitud de personas seguía a Jesús hacia donde él iba. Por una parte, había oposición de los fariseos, las escribas y herodianos, pero por otra parte, había muchos seguidores de Jesús. Jesús era tan popular, podemos decir, y como podemos ver en el versículo 8, que las personas comunes vinieron desde todas las partes de Palestina. A pesar de los conflictos, principalmente con los fariseos, eran conocidos sus enseñanzas y sanaciones. Idumea, en el principio lugar de los edomitas, descendientes de Esaú, era el área al sureste de Judea. En este tiempo tenía una población mayoritaria judía y era considerada una parte de Judea. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 36 y 43 para aprender el relato histórico referente a Edom. Magdiel e Hiram, estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posición. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. ¿Ve? Ahí lo tenemos confirmado, palabra de Dios con palabra de Dios. El otro lado
al este del Jordán era Perea. Perea era gobernada por Herodes Antipas y también tenía una gran población de judíos. Tiro y Sidón eran dos ciudades fenicias en la costa del mar Mediterráneo. Viendo entonces el contexto de este versículo 8, podemos asumir que algunos vinieron con la esperanza de recibir también un milagro de sanación o vinieron por curiosidad de ser testigo de un milagro. Porque dice la última parte del versículo 8, si no recordemos, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y ellos obviamente, Sidón y Tiro, estaban al norte de Galilea. Entonces podemos ver que verdaderamente las personas viajaron gran distancia de toda Palestina para encontrarse con Jesús, para ser partícipe de sus enseñanzas o testigos de un milagro, recibiéndolo o viéndolo. El versículo 9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Bueno, él estaba obviamente en la orilla del mar de Galilea, y como eran pescadores, ya él pedía siempre tener una barca lista por cualquier cosa, ¿verdad? Y en este versículo, mis amados, vemos una clara medida de precaución por parte de Jesús. Jesús exhorta a sus discípulos, como ya hemos dicho, de mantener siempre una barca a disposición en caso que fuera necesario de refugiarse y ponerse a salvo a causa de la multitud. Cuando hay muchas personas, no sabemos quiénes participan en esta multitud, ¿verdad? Y obviamente como él tenía gran oposición de los fariseos, de los escribas, de los herodianos, entonces ya era una medida de precaución. Deben estar alertas. Siempre una barca listo para salir si fuera necesario. En los siguientes versículos del 10 al 12 vemos el poder de sanar en Cristo. En el versículo 10, mis amados, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Solo con tocar Jesús sanaba. Cuántas personas llegaron a donde él en busca de sanarse. La gente tenía la fe, los enfermos tenían la fe de solamente con un toque. Y ya había otro milagro más tarde de una mujer que nada más con tocar el manto, el borde del manto, ella pensaba que iba a ser sanada. Entonces, el poder divino estaba en Jesús. Y la gente tenía esa fe porque conocían los milagros que ya el Señor estaba haciendo. Con la palabra plaga, mis amados, podemos entender
dolencias físicas y enfermedades dolorosas y a veces agonizantes. Eran ciertamente situaciones muy difíciles, muy incómodos, dolorosos, como azotes para los afectados. Y muchas veces en esa desesperación era su esperanza, teniendo ya conocimiento de la fama del Maestro, del Salvador, de Jesús, el Mesías. Ellos caminaban, viajaron gran distancias para encontrarse con Él. Y fíjense ahora el versículo 11. Porque también hay enfermedades espirituales, poseídos de espíritus inmundos, de demonios. Y fíjense qué dice el versículo 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se mostraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. En este versículo podemos ver algo muy impresionante. Con solamente ver a Jesús, los demonios, a Jesús, ellos reconocen a la identidad y el carácter de Jesús. Y fíjense qué dice aquí: se postraban delante de él. Estaban siendo vencidos. Ya perdieron su poder ante el poder divino de Jesús. Y este comentario, tú eres el Hijo de Dios, ya hemos visto en el relato sobre un hombre que tenía un espíritu inmundo hace algunas semanas atrás, en el mismo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 24, diciendo: ¿qué vienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ya hemos visto que ese hombre poseído estaba en la sinagoga donde Jesús estaba enseñando. Y viendo solamente, igual que ahora, a Jesús, ese demonio, ese espíritu maligno, reconoce a Jesús como el Nazareno, nacido en Belén, pero oriundo de Nazaret. Y has venido de destruirnos. Sabían que contra el poder de Jesús, Dios Hijo, ellos no tenían nada que hacer. Y saben, sé quién eres, el Santo de Dios, el enviado de Dios, Dios Hijo, el Salvador del mundo, el Mesías profetizado. Qué interesante que muchos judíos, sobre todo los fariseos, los escribas, los herodianos, no reconocieron en Jesús al Mesías profetizado. Eran demonios, eran espíritus inmundos, y sí lo reconocen y dan testigo quién es Jesús.
podemos comprender de estas afirmaciones de los demonios sobre la naturaleza de Jesús, que son una prueba irrebatible de la deidad de Jesús y por lo tanto que es el Mesías profetizado. Imagínense que demonios y espíritus inmundos reconocen quién es Jesús y conciudadanos, testigos lo que habla Jesús y lo que hace Jesús. Esos señales, esos prodigios, esos milagros, testigos oculares, y no creen que Jesús es el Mesías enviado para salvar al mundo. Qué impresionante, ¿verdad? Este versículo. Versículo 12. Pero fíjense ahora la reacción de Jesús. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. En este versículo vemos que Jesús reprende, como siempre, a los demonios por dar testimonio sobre su naturaleza. De ninguna manera Jesús permitía que fuera proclamado por boca impuro de los demonios. Jesús en ningún momento buscaba aplauso por el bien que hacía. Y también ese ejemplo, como él reprende a los demonios, a los espíritus malignos, aunque lo estaban testificando y proclamando que era el Dios Hijo, el Santo de Dios, Jesús Nazareno. Dios nunca permite algo impuro para su obra, para su ministerio. No, eso no era lo que Jesús quería ni necesitaba. Amados, como aplicación y enseñanza, podemos decir que en el pasaje estudiado en el día de hoy, hemos visto la misericordia de Jesús sanando a los enfermos, espiritualmente como físicamente. Nunca tenía interés de ganar fama, pero eran las personas que dieron testimonio sobre los acontecimientos acerca de Jesús. Hoy, como ayer, el Señor muestra su misericordia por su gran amor. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por esa enseñanza en el día de hoy de tu Santa Escritura, tal vez un poquitito más corta que en otros días, pero era importante de ver cada uno de estos versículos. Hermanos, Dios sí quiere, y el Señor quiere, que testifiquemos lo que Él hace en nuestra vida. No para ganarse los aplausos, sino humildemente reconocer que Él es el Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, el creador del mundo, el médico
por excelencia. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Y permítanos seguir ese camino todos los días. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Estimado amigo, ahora contigo, tú puedes dar testimonio lo que hace Dios en tu vida, o todavía eres como los fariseos y los escribas, los doctores de la ley, que no reconocieron al Hijo de Dios. ¿Estás todavía lejos de Él? ¿No podrías testificarle, adorarle, que quiere decir reconocerle como el Dios único? ¿Mostrar tu amor hacia Él? Si no es así, y no estás seguro que vas a pasar la eternidad con Él, cuando Él te llama de este mundo, te invito que ahora es el momento de arrepentirte. Abrir tu corazón honestamente y recibir este Jesús que los demonios y los espíritus malignos reconocieron como Hijo de Dios, como el Santo de Dios. Recíbalo ahora. Te invito que ores conmigo mientras todavía puedes. No sabemos si más luego o mañana tendrás otra oportunidad. Ore conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, yo reconozco que soy pecador y creo que tú moriste en la cruz por mis pecados, que fue tu sangre el precio por mis pecados y que fuiste sepultado y resucitaste al tercer día. Tu preciosa sangre lavó mis pecados y yo abro ahora en arrepentimiento mi corazón y te recibo como mi Salvador personal y Señor. Gracias por ese regalo inmerecido de la vida eterna. Gracias por haberme permitido ser tu hijo o tu hija. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Gracias si en este momento aún una sola persona se ha arrepentido y recibe al Señor como su Salvador y Señor. Hay fiesta en los cielos. Y para terminar, que ahora que somos hermanos en Cristo, testifique al Señor. Si este mensaje pastoral ha sido de bendición para usted, comparta este mensaje con sus amistades en las redes sociales. Dele la oportunidad a su amigo, a su amiga, de escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios puede traerlo a los caminos correctos que llevan a la presencia eterna ante de Dios. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Participe en la gran comisión. Comparte, por favor, nuestras páginas en YouTube o en Facebook. Tercer culto y bet. Dios sigue bendiciendo, mis amados.